Hola queridos alumnos y alumnas de sexto año básico. Le damos las más cordiales bienvenidas junto con la profesora Silvana en esta revisión de la guía de lenguaje. ¿Ya? Recuerden que para hacer la revisión tenemos que tener nuestra guía a mano y en caso de cualquier duda o consulta la pueden hacer en nuestros correos institucionales. En el caso del sexto año básico B, loreto.zambrano@sanignacio-de-talca.cl. Y en el caso del sexto año básico A, silvana.cofre@sanignacio-de-talca.cl. Iniciaremos la revisión de esta guía con el primer contenido, ¿cierto?, que es el uso de coma en frases explicativas. Este es un contenido que puede parecer un poco difícil, pero es muy fácil y es muy sencillo, ya que, como todos sabemos, vamos a recordar que la coma, ¿cierto?, es un signo de puntuación que sirve para dividir trozos o ideas pequeñas en una oración. Y la coma la empleamos en gran cantidad de contextos como los vocativos, enumeraciones, cuando queremos, ¿cierto?, ir separando, dividiendo, también usamos la coma y la usamos también en lo que llamamos frase explicativa. ¿Y por qué se llama frase explicativa? Porque esta frase nos explica y nos da un poco de mayor detalle con respecto a la acción que se está realizando, al contexto o a la oración en que estamos trabajando. ¿Y para qué utilizamos la coma? Para, ¿cierto?, destacar esta frase explicativa y la colocamos entre comas. Significa, entonces, resumiendo, que agregamos un poco más de información. ¿Y cómo podemos, cierto?, colocar esta coma? Es muy fácil. Nosotros tenemos la oración y nosotros nos damos cuenta que si sacamos esta frase explicativa y la oración, ¿cierto?, queda igual, no pierde el sentido, significa que la frase que nosotros destacamos es la correcta. Pero si pierde el sentido, ¿cierto?, es decir, que en esa oración no teníamos una frase explicativa. Entonces, más que nada, entregar mayor información de lo que se está dando a conocer. Acá tenemos un ejemplo: Antonia, mi hermana, estuvo allí. Yo puedo decir solamente Antonia estuvo allí y tiene totalmente cierto sentido. Pero en este caso le agregamos un poquitito mayor información a Antonia y dijimos que era mi hermana. Por lo tanto, esa es mi frase explicativa. Explica quién es Antonia y lo colocamos entre comas. El cuadro Las Meninas de Diego Velázquez es una obra muy importante de la pintura universal. Entonces, si nosotros dejamos el cuadro Las Meninas es una obra muy importante de pintura universal, no pierde sentido y queda igual. Pero acá le quisimos agregar de quién era el cuadro de Diego Velázquez. Por lo tanto, va entre comas, delante y detrás, ¿cierto? Y la subrayamos para destacar que es nuestra frase explicativa. Entonces, aquí era muy fácil, ¿cierto? Había que escribir las comas y, como ustedes ven, las destacamos. Chile, coma, país de grandes contrastes, tiene una gran diversidad cultural y climática. Y voy a hacer solo un ejercicio para que ustedes lo recuerden. Si yo les saco país de grandes contrastes, va a quedar con un sentido de la oración. Chile tiene gran diversidad cultural y climática. No pierde el sentido, pero sí damos mayor información. Violeta Parra, folclorista chilena, que es nuestra frase explicativa, nació el 4 de octubre de 1917. Gonzalo Rojas, que también, ¿cierto?, tenemos nuestra frase explicativa, poeta chileno, perteneció a la llamada generación de 1938. Don Pedro, a quien todos recordaremos con cariño, nuestra frase explicativa, porque damos más información de Don Pedro, estuvo siempre a nuestro lado. Continuamos revisando, ¿cierto?, nuestra guía y pasamos a un siguiente contenido, que son los conectores. Y como su nombre lo dice, los conectores conectan, ¿cierto?, ideas, conectan frases, párrafos, ¿cierto?, los unen para que le den un mayor sentido al texto, a lo que queremos explicar, a lo que queremos leer y también a lo que queremos escuchar, porque también se hacen pausas y nos indican muchas funciones.
En este caso, ¿cierto?, los conectores los destacamos como unidades lingüísticas que vinculan el significado entre grupos de palabras o de textos. Los conectores son muchos tipos los que tenemos, pero en este caso solo trabajaremos con dos, que son los consecutivos y que son los causales. En el caso de los consecutivos, ellos, ¿qué es lo que hacen? Son las frases que introducen, que corresponde a la consecuencia de la otra parte de la oración, es decir, introducen el texto, ¿cierto? Y los causales nos indican los motivos por los cuales sucedieron, ¿cierto?, estas acciones, expresan la razón o la causa. Y tenemos algunos ejemplos como por consiguiente, entonces, por eso, por lo tanto, de ahí, que, así pues. Y en el caso de los causales, que ya estos los conocemos y que son de uso habitual para nosotros, el porque, el ya que, el pues, el dado que. Bueno, ahora para que quede un poquitito más claro esto, ¿cierto? Porque a través de este mapa conceptual que utilizamos, tenemos algunos ejemplos. En este caso, por ejemplo, dice, tiene fiebre. Por consiguiente, utilice por consiguiente, que está acá arriba, que es consecutivo, debes acostarte. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Debes acostarte, la causa. ¿Por qué? Porque tienes fiebre. Entonces, vemos claramente qué es lo que sucedió y qué es lo que debo hacer, la causa por lo sucedido. Empezó a llover. ¿Qué pasó? Consecutivo. Entonces, es necesario que lleves tu paraguas. Entonces, ¿por qué la causa? Es necesario que lleves tu paraguas, ya que empezó a llover. Y ahora, ¿cierto?, para finalizar con los conectores, van a desarrollar sus habilidades. A ver si entendieron, comprendieron el concepto de estos dos tipos de conectores que trabajamos hoy. Había que subrayar con rojo los conectores causales y con azul los conectores consecutivos. Entonces acá tenemos el primer ejemplo. Lucía practica todos los días, pues, que es mi conector, quiere ganar la triatlón. Y como está en rojo, es un conector causal, ¿ya? Una causa de que practica todos los días, ¿para qué? Para ganar la triatlón. Mi primo está de cumpleaños, por eso haremos una gran fiesta. Entonces lo destacamos con azul porque son consecutivos, es decir, porque él está, ¿cierto?, de cumpleaños, le vamos a hacer, ¿cierto?, esa fiesta. Y yo hago ejercicio diario dado que quiero ser sano y fuerte. Entonces lo destacamos con rojo porque es la causa, es decir, quiero ser sano y fuerte dado que, ¿cierto?, practico muchos ejercicios. Bueno, siguiendo con la revisión de nuestra guía, el siguiente contenido corresponde a sinónimos y antónimos. Son contenidos que hemos trabajado durante todo nuestro ciclo básico prácticamente, por lo tanto no creo que se les haya complicado mucho al momento de realizar los ejercicios de la guía. Sin embargo, de todas maneras vamos a recordar que los sinónimos son palabras que tienen un significado similar, ya parecido, y que si yo la cambio por una palabra en la oración, no altera para nada el significado de esta. Y colocamos algunos ejemplos. Por ejemplo, siempre abierta y fiel como una mano buena. Acá no se nota mucho que está destacado, pero en la guía sí. Cambiamos la palabra fiel por leal, que no es la misma palabra, pero el significado es muy similar. Por lo tanto, si yo digo siempre abierta y leal como una mano buena, tendría el mismo significado. En el otro ejemplo, hay una mancha roja. Yo sé claramente de lo que me están hablando, ¿cierto? Una oración con sentido completo. Y si digo hay una mancha colorada, ¿cambia en algo el significado de la palabra? En nada. Acá les pedimos que hicieran este ejercicio colocando del mismo color las palabras que son sinónimas, que tengan el mismo significado. Y vimos que inmenso era igual que gigantesco. Triste, apenado. Trágico, dramático. Tapar, cubrir. Palpitar, latir. Ave, pájaro. En el caso de los antónimos, que es lo contrario de los sinónimos, las palabras entre sí se refieren a conceptos opuestos.
a lo contrario. Por ejemplo, abandono es dejarlo solo, lo contrario sería protegerlo, abrazarlo. Tranquilo, que es estar quieto, calmado, lo contrario sería intranquilo, un poco más revuelto. Ya, para los que practicaron y los que revisaron su guía debería ser más o menos esto. Dice, identifica las palabras que tengan un significado contrario de la palabra inicial, enciérralos en un círculo. La palabra reducir. Reducir sería disminuir, acortar, resumir, aminorar, hacerlo más pequeñito. Pero hay una palabra que es distinta, que es aumentar, hacerlo más grande. En el caso de asumir, aceptar, obtener, conseguir y admitir son sinónimos, son palabras que significan lo mismo. Y rechazar es todo lo contrario, corresponde al antónimo. En grandes, monumentales, enormes, desmedido. Pero lo contrario sería algo muy pequeño. El contenido número 4 corresponde a los diptongos e hiatos. Ustedes recuerdan que los diptongos, bueno, ambos se trabajan con la secuencia vocálica, es decir, dos vocales juntas en la misma palabra. Pero cuando yo tengo que separar la palabra, a veces las dos vocales quedan en la misma sílaba y en otras ocasiones quedan en sílabas diferentes. En el caso de los diptongos siempre quedan en la misma sílaba y en los hiatos van cada vocal en una sílaba diferente. Dice la primera palabra, tenéis. ¿Cómo la separamos? Tenéis. ¿Por qué quedaron juntas ambas vocales? La secuencia vocálica es la misma sílaba. Porque hay una vocal cerrada y una vocal abierta. Y la regla de los diptongos me dice que se acepta esa unión. Ustedes deben tener a mano, recuerden las guías anteriores, porque está todo explicado en las guías anteriores, ¿ya? Crear. Crear. La secuencia vocálica en este caso se separó, porque según las guías anteriores, dos vocales abiertas no permanecen en la misma sílaba y forman un hiato. Anchoa, 3 sílabas, anchoa. Dos vocales abiertas deben separarse de sílabas formando un hiato. Aéreo, tenemos 4 sílabas, a, e, te, o. Dos vocales abiertas se separan, van en sílabas distintas. Dos vocales abiertas, el mismo caso anterior, en este caso habría doble hiato. Océano. Océano, dos vocales abiertas forman un hiato. Teatro, el mismo caso anterior, dos vocales abiertas forman hiato. Y en el caso de inmediato, tendríamos 4 sílabas y la secuencia vocálica permanece en la misma sílaba porque tenemos una vocal débil más una vocal fuerte, por lo tanto forman un diptongo. Para finalizar, ¿cierto?, nuestra revisión de la guía, terminamos con este contenido que también lo trabajamos desde pequeñito, ¿cierto?, en el ciclo básico. Desde primero básico, ellos ya comienzan con el tema de la acentuación, pero con menor dificultad. Y cada año los vamos, ¿cierto?, exigiendo un poco más. ¿Qué nos estaban pidiendo acá? Que encerráramos en un círculo la sílaba tónica, ¿cierto? Y vamos a recordar que la sílaba tónica en una palabra es la sílaba donde cargamos la voz, que muchas veces lleva el tilde, que es la rayita oblicua sobre la vocal, y otras veces no lo lleva. Pero siempre en una palabra recuerden que va a haber una sílaba en la cual cargamos la voz para que le demos el sentido, ¿cierto?, a esa palabra y se escuche como corresponde. En este caso tenemos alrededor, cargamos la voz en dor, ¿cierto? Órbita, or, Júpiter, ju, y más aún nos damos cuenta acá porque lleva tilde. Entonces, cuando las palabras llevan el tilde, es mucho más fácil de identificar, ¿cierto? No hay que hacer un mayor análisis en ese sentido. Cinturón, ron. Asteroides, roi. Desintegración, sion. Catastrófico o catastrófica, tro. Astrónomo, tro. Operaciones, sio. Y fragmentos, men. ¿Ya? Entonces siempre uno al hablar, como uno habla, ¿cierto?, fluidamente, comúnmente, no se da cuenta de que está, ¿cierto?, cargando la voz, ni dice, tengo que cargar aquí la voz en esta sílaba, sino que lo hace fluidamente, cotidianamente, pero sí, inconscientemente, sin darnos cuenta, hacemos ese ejercicio de cargar la voz en esa sílaba para poder pronunciar correctamente la palabra.
Y después, ¿cierto?, nos decían que estas mismas palabras que nosotros habíamos destacado en la sílaba tónica, las debíamos clasificar, ¿cierto?, en agudas, graves y esdrújulas. Y claramente aquí tenemos alrededor, cargo en la última, aguda, cinturón en la última sílaba, aguda, y desintegración en la última sílaba, aguda. Y en la grave, ¿cierto?, vamos recordando un poquitito, cargamos la voz en la penúltima sílaba. Entonces tenemos asteroides, operaciones y fragmentos. Y las palabras esdrújulas, como ustedes saben, ¿cierto?, cargan la voz en la antepenúltima sílaba y en este caso siempre, pero siempre van a llevar tilde. Por lo tanto, los clasificamos inmediatamente en esdrújula. Órbita, Júpiter, catastrófica, astrónomo. Entonces, queridos alumnos, alumnas, ¿cierto?, de sexto año básico A y sexto año básico B, hemos finalizado la revisión de la guía. Espero, ¿cierto?, que hayan aclarado sus dudas, ¿cierto?, sus inquietudes, y estamos muy felices, muy contentos de poder acompañarlos y ayudarlos de esta nueva forma junto con la profesora Loreto. Así es que todos juntos, ¿cierto?, a la distancia, nos brindamos un gran abrazo y nos despedimos. Recuerden escribirnos a nuestros correos si es necesario. Nos vemos.